Buenísimo. Bien. Bueno, esto es lo que le dieron, ¿no? Lo que les dieron ahora para hacer. Sí, sí. Bien. Dame un segundo. Bien. Bueno, o sea, fíjense que acá, bueno, introduce también lo de, bueno, explica la intensidad y el nivel de intensidad, que eso sería como lo nuevo que nos está pidiendo o el tema nuevo que ustedes dieron. Eh, pero después nos pide unas cosas que ya veníamos viendo en el grupo de estudio anterior, que es lo del periodo, frecuencia fundamental, clasificar el sonido. Eh, Ustedes estuvieron viendo esto, ¿no? Intensidad sonora en la clase. Sí, Sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue ese tema? ¿Se entendía más o menos? ¿Quieren preguntar algo ya ahora antes de arrancar? en la clase entendí, después, bueno, como colgué en leer y eso, medio que estoy perdidazo ahora. Pero sí, se entendió, se podría decir. Bueno, genial. O sea, esta fórmula es como la básica de intensidad. Ojo que hay alguno que tiene el micrófono abierto, creo. No llego a ver quién es. Es Franco. Franco. Franco, fíjate, tenés el micrófono abierto. Ahí está, ahí se silenció. Bueno, esta es la fórmula básica de intensidad, que en realidad no se usa tanto. Ahora les voy a mostrar cuál es la que más se usa. Pero a veces se usa, digamos, esta sería, que es energía sobre tiempo por superficie, o lo que es lo mismo, sería en realidad potencia sobre superficie. ¿Por qué? Porque energía sobre tiempo es lo mismo que potencia, básicamente. Eso creo que está más abajo. Acá está, potencia sonora. O sea, eh, esta fórmula es... A ver, que configuro. Ahí está. O sea, esa fórmula de intensidad sería intensidad igual a energía sobre tiempo por superficie. O sea, ¿esto qué sería? La energía de una onda sonora, en este caso, sobre el tiempo, digamos, que tarda, digamos, en entregar esa cantidad de energía por la superficie sobre la cual lo está entregando. Pero en realidad, digamos, es una fórmula más teórica que también se puede expresar así, ¿no? Potencia sobre superficie. Esta parálisis se suele usar a veces, o sea, intensidad igual a potencia sobre superficie. Por ejemplo, cuando tenemos algunos casos, no sé, de un local que tiene una ventana abierta al exterior, y a veces el ejercicio nos dice que por la ventana entran, no sé, tantos watts, y entonces sacas la superficie de la ventana y con eso puedes sacar más o menos la intensidad sonora. Pero la fórmula que más se usa para esto, en realidad es esta de acá. Esta es la fórmula práctica, digamos, que se usa para el sonido, principalmente. Ay, no me deja pegar esto, bueno, vamos a copiarla. Sería intensidad igual a delta P sería la amplitud de los cambios de presión. O la amplitud. O sea, en el caso del sonido, la amplitud de los cambios de presión significa la amplitud en sí misma. Lo que pasa es que se mide en cuánto varía la presión, digamos, entre los picos máximos y los mínimos. Eso dividido 2 por la densidad por la velocidad del sonido en ese medio. O sea, esta es la que más se usa, generalmente. O sea, ¿se acuerdan que la amplitud del cambio de presión era esto sería, ¿no? Lo que se mide en el eje Y en estos gráficos. O sea, es la amplitud máxima que tiene la onda. Y en realidad, fíjense que la intensidad depende de eso y del medio en el cual se propaga. Porque lo de abajo va a ser siempre 2 por la densidad del medio en el cual se propaga por la velocidad de propagación en ese medio. O sea que lo de abajo, si conocemos cuál es el medio, por ejemplo, no sé si se propaga en el aire, ya sabemos que esto va a ser 3,40 la velocidad y 1,22 kilogramos sobre metro cúbico la densidad. Eso si quieren lo anotamos acá para que ya les quede.
O sea, las que más se usan son en el aire o en el agua. Casi que las únicas que usamos acá. 1,22 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la velocidad de propagación en el aire habíamos dicho que era 340. Y en el agua, si no me equivoco, creo que era 1450, ¿no? No sé si alguno la tiene a mano. Bueno, esas son las que... 1453. ¿Cómo? Es esa. Ah, bien, buenísimo. Bueno, esas son las que más se usan, digamos, pero ¿a qué voy con esto? Digamos, que lo de abajo depende del medio de propagación. O sea, si usted conoce el medio ya lo tienen. O sea que, digamos, como que la amplitud va a repercutir de una forma muy directa sobre la intensidad, en el caso del sonido. Así que bueno. Y después la otra fórmula que se agrega ahora es la de nivel de intensidad. Esta creo que también la vieron, ¿no? ¿En la clase? Sí, también la habíamos visto. Sí. No me acuerdo. Yo tenía una duda de por qué a veces se usa la fórmula de intensidad que es P sobre S y a veces se usa esa que explicaste recién. Bueno, en realidad depende principalmente de los datos que te den. Porque en el caso del sonido, por ejemplo, es muy raro que vos tengas la potencia, o sea, que vos sepas cuánta energía entrega ese sonido, o la superficie, digamos, como que son cosas, salvo el caso ese de la ventana que yo dije, como que es raro. En cambio, Claro. lo que sí tenemos siempre es el medio de propagación y la amplitud. Entonces, como O que sea casi que siempre los son... resultados son los mismos, o sea, es Sí, casi lo mismo calcular eso. sí. Ok, gracias. O sea, la de arriba se usa poco, digamos, en ejercicios prácticos. Es sobre todo teórica, diría yo, no sé. Capaz que me escucha un docente y me mata, pero yo, digamos, en el ejercicio que nosotros hacemos generalmente no se usa casi. Se usa muy poquito. Y la de abajo se usa bastante, digamos. Es la que más vamos a usar. Por una cuestión práctica, digamos. Entonces, vamos Lo a un... estoy copiando, Claudio. Ah, bien, perdón, yo te lo estaba moviendo. Bien. Bueno, estas son las que más se usan. Bueno, mientras copian, lo de nivel de intensidad, digamos, la beta, digamos. Eso más o menos lo entendieron. Igual yo Sí. lo explico un poquito, digamos. Yo lo entendí, pero lo que no entendí es cómo ponerlo en la calculadora y no, tampoco van a parar a explicármelo, así que... No, bueno, pero no es una pregunta menor. Creo que debe haber varios con la misma duda de cómo ponerlo. Ahora lo explicamos. O sea, lo de nivel de intensidad, ¿por qué se usa nivel de intensidad, digamos? Sería una pregunta. ¿Por qué pasamos la intensidad a una escala logarítmica? Porque en realidad, digamos, fíjense que el nivel de intensidad depende exclusivamente de la intensidad. O sea, es como que para cierta intensidad le corresponde cierto nivel de intensidad. Eso es siempre así. Entonces, ¿por qué se hace? Porque ustedes van a ver cuando usemos intensidades, los valores van a estar, por ejemplo, en, no sé, 1,3 por 10 a la menos 9, supongamos. Cosas así son los niveles de intensidad. O sea, es como, si yo tuviera que escribir, tengo que poner 0,00000000013, por ejemplo. En cambio, el nivel de intensidad son los que nosotros conocemos como decibeles. Es mucho más práctico usar. O decir, che, bueno, ¿a qué nivel está esto? ¿A qué nivel de intensidad? No, está a 60 decibeles, 80 decibeles. Como que al ser una escala logarítmica, capaz que o sea, si yo, por ejemplo, duplico la intensidad, el nivel de intensidad suma 3 decibeles nada más. Es como una escala mucho más manejable, que incluso tiene que ver con cómo escuchamos
las personas, digamos, porque no es que si duplicamos la intensidad, escuchamos al doble, digamos. Eso no es así tan lineal en general. Pero bueno, ahora lo vemos bien. Pero se usan las dos, digamos. Y que usted pueda manejar bien lo que es nivel de intensidad, o sea, la beta, es muy importante, digamos, para algunas cosas que vienen después. No me asustes, por favor. No, pero es re fácil. Ahora lo vemos y no es complejo. Pero sí lo tienen que entender. O sea, tienen que entender cómo pasar de uno al otro. Eso básicamente. ¿Y vos, Claudio, en qué año estás? Yo ¿O estoy ya te Estoy más... recibiste? No, todavía no. Estoy cursando una de quinto y el proyecto final de carrera, Mm, que sería de sexto. Bueno, O sea que sí, vos no cursaste física virtualmente, no, por suerte no. por suerte. Perdón. Qué lindo. Eh, Sí, yo no sabía cómo lo van a hacer. Te iba a preguntar por los parciales o eso, pero tendría bueno, que hablar con algún recursante, capaz. claro, lo que pasa es que yo no sé si este año lo harán igual. Yo en realidad les puedo contar porque yo el año pasado estuve también dando grupos de estudio desde el ALDE y sé que no tomaron parciales, sino que lo que hacían era hacer trabajos prácticos. Ojalá. Pero este año no están haciendo los trabajos, o sea, los trabajos prácticos se los están dando, pero no lo están pidiendo. Claro, en Entonces realidad seguramente, lo hacemos tipo todos juntos con el profe. claro, por eso, o sea, creo que va a haber alguna otra instancia, supongo. No sé, eso lo definirá la cátedra, digamos, hay que estar atentos a ver qué definen. Eh, pero, digamos, como que cambió mucho todo, porque el año pasado, cuando empezó toda la situación de virtualidad, no había exámenes, no había nada, entonces como que las instancias de evaluación eran así para ir más trabajos prácticos, que está bueno igual que sea de esa manera. Pero bueno, en el medio hubo parciales, perdón, hubo materias que tomaban parciales virtuales y hubo finales virtuales aparte. O sea, hubo exámenes, digamos, para aprobar materias directamente. Claro, Y pero ahora como que se pusieron más las pilas, ya que saben que capaz estamos así todo el año, como que se claro, sí. organizaron más. Y sí, aparte ya tienen un año de experiencia, digamos, no es lo mismo. El Sí, año obvio. pasado nos agarró a todos muy de sorpresa, o sea, de un día para el otro, che, bueno, hagan todo virtual. De hecho, en el ALDE, digamos, como que también fuimos buscando, bueno, cómo hacer los grupos de estudio virtuales. Y al principio era re difícil, digamos, hasta encontramos más o menos, bueno, qué plataforma servía más, cómo hacer para compartir pantalla. Lo mismo, no Claro. sé, los cursos de programas. Nosotros hacíamos los cursos de programas en la facultad, que hay un aula con computadoras. Pero es mucho más difícil hacerlo virtual. No, sí, Eh, más vale. o incluso instalar programas, bueno, cosas así, obviamente hubo que adaptarse muchísimo. Y eso pasó lo mismo con las materias. Eh, ¿Qué les iba a decir? Pero bueno, tranqui, o sea, ustedes mientras lleven la materia o traten de llevarla más o menos al día, digamos, los grupos de estudio, digamos, algo también que es para crecer a ustedes, o sea, que si en algún momento están muy complicados, dicen, che, podemos hacer otro más esta semana, hacer dos en vez de uno, porque no sé, tenemos alguna instancia X de evaluación, eso no hay problema, digamos, y nos podemos ir acomodando. Bueno, el nivel de intensidad, digamos, la fórmula es esta, que ahora lo cuando hacemos el ejercicio vamos viendo bien cómo hacerlo en la calculadora. Y después, digamos, esta fórmula, si nosotros despejamos... bueno, perdón, algo que no expliqué. La intensidad de arriba es la intensidad que tiene el sonido. Y la intensidad sub cero es la intensidad de referencia que se toma. Ahora tengo una duda. ¿En qué lugar estaba el archivo del TP? Creo que pregunta. Se me fue la pregunta, pero... no sé, ahí yo lo bajé del grupo, que lo pasaron. Pero no sé, supongo que Moodle lo cargan. Eh, Creo que está en ¿qué la clase archivo 2. es? Está El en TP. Moodle. Este. Sí, Sí, está sí. en Moodle, en la clase 2. Abajo de todo, dice trabajo práctico 2. Bien. Bueno, la intensidad sub cero tiene un valor fijo que depende en qué unidad lo ponemos. Como que eso, bueno, acá en el apunte explica, digamos, la intensidad, dice una intensidad arbitraria de referencia que se toma igual a 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Corresponde al sonido más débil que el oído humano puede captar a la frecuencia de 1000 Hz. O sea, es el umbral auditivo en relación a la intensidad. O sea, es el sonido mínimo que el oído humano puede captar. Y vale esto, digamos, vale 10 a la menos 12
y la unidad sería la unidad de intensidad, que es watts sobre metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, lo tuviéramos, en lugar de metros cuadrados, lo tenemos en centímetros cuadrados, que también puede ser una posibilidad, vamos a usar 10 a la menos 16. O sea, las dos valen lo mismo, porque fíjense que si yo hiciera el pasaje unidad, le tengo que sacar, que agregar, digamos, detrás de la coma, 4 ceros. Eso en general depende de qué intensidad yo tengo arriba. Si la intensidad que me dan está en watts sobre metro cuadrado, voy a usar este. Y si la intensidad que me dan está en watts sobre centímetro cuadrado, uso el de abajo. Bueno, bueno, no sé, ¿qué prefieren? Si que hagamos este coso, porque recién dijeron que lo hacen en la clase con el profe, o si prefieren que hagamos del apunte. A nosotros directamente no nos llegaron a dar eso. El tema no lo dieron. El Bueno, tema sí, el trabajo práctico, el porque trabajo. fue medio un quilombo y no sé, estuvimos como una hora con la asistencia, que si el número de legajo, que esto, que el otro, y perdimos una bocha de clase. Claro, Yo prefiero los ejercicios del apunte. del apunte. directamente. Bueno, dale. Sí, por mí es lo mismo, así que no hay problema. Bueno, vamos con el 7, si les parece. ¿Está bien? A ver. Sí, yo diría que hagamos el 7 y el 8 como para empezar con lo más básico y que ustedes puedan ver cómo se calcula. Dale, a mí me dijeron que no tenía que tener el 12 nomás. Si quería no haga el TP, pero. El 12, a ver, quiero ver cuál es. Ah, bueno, está bueno. Yo diría que hagamos de última, total tenemos un rato, hagamos de última 7, 8 y hacemos, si quieren, el 12 está bueno porque es algo aparte que les va a servir muchísimo para el tema que viene después. Así que está bueno ese para hacer. Si les parece, hacemos eso. 7, 8 y 12. También hay una fotocopia con los ejercicios esos resueltos, por si te sirve. Ah, bueno. Bueno, igual de última vamos haciéndolos y si nos trabamos en alguno, nos fijamos ahí en la fotocopia. Si les parece. Dale. Listo, perfecto. Dale, genial. Bueno, cualquier cosa, digamos, si alguno que necesita o quiere preguntar algo de algún otro ejercicio, de última cuando terminamos de hacer eso, podemos ir, hacemos una pasada general a ver si quieren preguntar algo más. ¿Cómo Pero está bueno, esa fotocopia? Así me fijo, me voy guiando porque hay link de todo, ¿viste? Entonces. ¿esta? ¿Esta de Sí, acá? esa. Esta es la Esa punta de es clases. notas de clase 1, está arriba de todo en Ah, Moodle. listo, bárbaro, gracias. Esto se tiene en la página 38 de ese apunte. Dale, gracias. Bueno, bueno, nos dice que una onda sonora en el aire tiene una amplitud de cambios de presión de 5 por 10 a la menos 2 pascales. Calcular la intensidad sonora correspondiente. Bueno, vamos a arrancar con eso. Fíjense que nos dice cuál es la amplitud de los cambios de presión y nos dice que se propaga en el aire. O sea que ya nos está dando toda la info que necesitamos para aplicar esta fórmula de acá. Nos quedaría 5 por 10 a la menos 2 pascales. Todo eso lo va a ir al cuadrado. Porque fíjense, la fórmula es amplitud de los cambios de presión al cuadrado sobre 2 por la densidad por la velocidad de propagación. Entonces, ahí hacemos 2 por la densidad, que dijimos que la del aire era 1,22 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad, que era 340 metros sobre segundo.
¿Cuánto les da eso? ...3,01 por 10 a la menos 6 watts sobre metros cuadrados. Por 10 a la menos 6. Sí. Genial. Watts sobre metro cúbico, perdón. No, metro cuadrado es. Muy bueno. Porque es potencia, que sería en watt, sobre superficie, que es metro cuadrado. Viene de la fórmula básica esta que vimos acá arriba. Potencia sobre superficie. Bien. ¿A todos les dio? ¿Alguno no lo pudo hacer o le dio distinto? ¿O quieren preguntar algo de esto hasta acá? Por las dudas, digamos, en la calculadora, para hacer la parte de arriba, para mí, por lo menos a mí lo que más me funciona, o lo más fácil es poner 5 exponencial, que hay un botoncito que es exponencial, menos 2, pero todo se va a tener que poner entre paréntesis para poder hacer ahí después el cuadrado, digamos. Bueno, ¿les dio más o menos eso? ¿A todos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y el B nos dice, la intensidad si delta P se duplica, indicar en qué proporción aumentó. Entonces, vamos a duplicar delta P. O sea, delta P, en lugar de ser 5 por 10 a la menos 2, sería 10 por 10 a la menos 2. Pascales. Entonces, bueno, la fórmula sería la misma, pero acá reemplazamos con 10. ¿Cuánto les da eso? 12 por 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados. Bien. Bueno, entonces ahí eso nos daría la nueva intensidad. Lo que nos está pidiendo también es ver en qué proporción aumentó. O sea, para saber la proporción tendríamos que hacer este de acá. O en realidad debemos hacer el de abajo dividido el de arriba. O sea, vamos a hacer esto. Dividido esto. Claudio, yo estoy viendo cómo lo haces vos, yo no hice nada por eso, si no te respondo nada es por eso, ¿viste? Está bien, no hay problema. Te aclaro por la duda. No hay drama, no hay drama. No, por ahí si tienen calculadora a mano está bueno que lo vayan probando porque... Sí, tengo. Ah, bueno, genial. No, el día que lo puedas ir haciendo porque está bueno probar hacerlo en la calculadora porque a veces uno sabe hacerlo en el papel, pero no sé, pusiste mal no sé, algún botoncito, algún número, algo en la calculadora y por ahí cuando empiezan a aparecer estos al cuadrado, exponenciales y todo eso, por ahí es más No hay común problema. confundirse, digamos.
Por eso antes cuando no me acuerdo quién preguntó, dijo que por ahí no sabía poner el logaritmo en la calculadora, en realidad es bastante común eso y ahora cuando Sí, lleguemos a sí, la ahí, parte esa lo vemos. ahí pude. Ah, bueno, genial. Bien. Bueno, ¿y esto cuánto les da? ¿Se entiende por qué hacemos esto? Es porque nos pide en qué proporción aumenta. Entonces nosotros haciendo el último dividido el primero, vamos a ver, no sé, si se duplicó, si es la mitad, si es, no sé, tantas veces más. Conocer cuál es la relación entre uno y otro. El 2.1,22 ¿está multiplicando? O sea, sería 2 por 1,22. Eso Sí, medio que me confundió. sí, Ah, ok. ahí está. Sí, está medio confuso. ¿A todos les dio esto el segundo? 12 por 10 a la menos 5. Sí, sí. Sí. Bien. ¿Cómo pongo la calculadora que esté elevado a la menos? Yo lo hago con el exponencial. Ahí está. Tengo que anotar la formulita. Claro, yo acá le pongo 12 exponencial menos 5 y abajo 3 exponencial menos 6. Bueno, entonces, ¿cuánto les dio eso? Perdón, ¿el anterior no es 1,2? Puede ser, sí, me parece que sí. A mí me da lo mismo, 1,2. Ah, bueno, fue ya. Sí, me parecía raro que diera 12, por eso preguntaba. Sí, ahora sí me cierra un poquito más. ¿Alguno lo pudo hacer esto de abajo? Estoy en eso. Dale, tranca. Creo que me dio cualquier cosa. 3,87 puede ser. 3,98 me dio a mí. Sí, ese está A más mí cerca. también. ¿Cuál mí está bien y cuál también. está mal? Tendría que ser 4, porque yo 4 tengo escrito también. acá que se cuadruplica cuando se Claro, duplica la distancia. sí, exactamente. O sea, debería dar 4 por el redondeo, porque no sé, nosotros cuando hacemos esto en realidad esto te da 3,01259, no sé, un montón de decimales, Sí. y este de abajo lo mismo. Entonces por el redondeo puede dar un poquito distinto, o sea que el de 3,96 creo que dijeron sería como el más aproximado, o sea que ahí se le pone como que fuera 4, digamos. Eso es como que da prácticamente 4, digamos, pasa que por el redondeo se queda un poquito peor, digamos. Creo que se le pone un simbolito que es como así, que es como que está muy cerca de 4. Ah, nunca había visto eso. Pero bueno, digamos, acá lo que la cátedra quiere que nosotros digamos es que si duplicamos el delta P, se cuadriplica la intensidad, básicamente. Bueno, después el C nos dice la intensidad sonora si el medio fuera agua. Entonces acá volvemos a tomar lo mismo que en el primero, o sea, la intensidad, hacemos 5 por 10 a la menos 2 pascales.
Perdón, la intensidad no, el delta P, quise decir. La densidad sería esta, digamos, la de abajo, la del agua. La densidad del agua sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la velocidad de propagación en el agua de 1450 metros sobre segundo. Entonces ahí vamos haciendo la fórmula de antes, que es la de arriba, digamos, intensidad igual a delta P al cuadrado sobre 2 por densidad por velocidad. Entonces, bueno, nos quedaría 5 por 10 a la menos 2 pascales, todo eso al cuadrado, dividido 2 por, ahora ponemos la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 1450 metros sobre segundo. Ahí vengo, mientras ustedes van copiando. Bien, ahí estoy. ¿Pudieron resolverlo? A mí me dio 8,62 por 10 a la menos 10. A mí también. Bien. Coma 62 a mí. Sí, 62 a mí también. Ah, bueno. Watt sobre metro cuadrado. Bueno, ahí estaría entonces. Fíjense que da mucho menos, digamos, porque es a la menos 10, o sea que es un número mucho más chico. Que eso es porque el agua tiene mucha más densidad y tiene también mucha más velocidad. Entonces eso hace que dé menos. O sea, como esos valores, digamos, la densidad y la velocidad de propagación están dividiendo abajo. Entonces, digamos, al tener mayor densidad y mayor velocidad de propagación, da un valor mucho más chico. Bien. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de este ejercicio. No. Bien. Sí, bien, o sea, lo que es intensidad no es muy complejo. Ahora cuando veamos lo de nivel de intensidad, por ahí es un poquito más... Es un poquito más complejo por ahí de ponerlo en la calculadora, sobre todo, pero no es difícil en sí. Que sería el ejercicio que sigue. El 8. Nos dice que una onda sonora en el aire tiene una intensidad de 3 por 10 a la menos 10 watts sobre centímetro cuadrado. Determinar su nivel de intensidad en decibeles. Entonces ahí la fórmula que vamos a usar es esta de acá. Y como está en centímetro cuadrado, vamos a usar este nivel de acá abajo.
o sea, perdón, esta intensidad de referencia de 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. Porque la intensidad que nos da está en watts sobre centímetro cuadrado. Entonces, la intensidad nos dice que es de 3 por 10 a la menos 10. Watt sobre centímetro. Bueno, entonces, cuando hacemos la fórmula... Uy, qué difícil que está dibujar beta con el mouse. Bueno, sería 10 por logaritmo y ahí lo que vamos a hacer es poner como un paréntesis donde arriba iría la intensidad que tenemos, que es esta de acá. Tres por 10 a la menos 10. Y eso ha dividido la intensidad de referencia. ¿Podrías repetir más o menos lo que hiciste hasta ahora? Que me enredé un poco. Sí. Dale. A ver. Acá me que lo dejo ya listo, esto así lo van copiando de mientras. O sea, nosotros tomamos la fórmula esta que es la fórmula de nivel de intensidad. Sí. Que nos dice que el nivel de intensidad se calcula como 10 por logaritmo de la intensidad que tenemos sobre la intensidad de referencia. Bien. ¿Cuál es la intensidad de referencia? Puede ser 10 a la menos 12 si estamos usando watts sobre metro cuadrado, o 10 a la menos 16 si estamos usando watts sobre centímetro cuadrado. O sea, eso vamos a usar una u otra, depende de lo que nos dé el ejercicio. Como nos da watts sobre centímetro cuadrado, que es esa intensidad que nos da, que es de 3 por 10 a la menos 10, la fórmula nos queda así, digamos. 10 por logaritmo de la intensidad que nos da el ejercicio sobre la intensidad de referencia, que es 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado. Y en la calculadora, en realidad creo que el logaritmo ya aparece como log. O sea, lo que ustedes tendrían que poner es, en la calculadora, ¿no? Ponen 10 por el botoncito que dice log. Creo que en todas aparece así, me parece. Sí. Ahí abren un paréntesis y van a tener que poner 3 exponencial menos 10. Ahí ponen el dividido. Y el otro le pueden poner como, yo generalmente lo pongo como 1 exponencial menos 16. Así por lo menos lo escribo yo y con eso debería quedar. 19,43. Capaz que está 19. mal. No sé, capaz. 64. A mí me quedó 64. Oh. Ay, Tommy, tranqui. 64,77. Bueno, No sé qué hice mal. bueno, probá de nuevo, a ver si Dale. capaz algún error en cómo lo pusiste. No, después tenemos que hacer un grupo de estudio para aprender a usar la calculadora. En No es parte fácil. también, te digo. Es lo más, a veces, Te juro, lo más- yo también. en algunos temas es lo más complicado eso. Bueno, Sí. una cosa importante, cuando hablamos de decibeles, no me pregunten por qué, porque sinceramente no lo sé, pero no se ponen comas, se pone siempre el número entero. Se redondea, digamos. O sea, se pone en este caso 65 porque está más cerca de 65. Acá 64,77. Ahí está. Creo que me faltaba Bueno, cerrar el buenísimo. paréntesis nada más, si no me equivoco. Ah, bueno, puede ser eso, sí. Listo. Bien, entonces, bueno, esto es como va en la calculadora. Lo pongo por ahí. Entonces nos dio 65 decibeles. Acuérdense siempre de redondearlo eso. Cuando es en decibeles lo redondean. Para no complicarse, ¿no? No sé por qué. Y Sinceramente,
¿A la intensidad cero la pones siempre como 1? ¿Cómo? A la intensidad esa que es menos 16. 10 menos 16. La pones Eh, como 1. Yo lo hago, ¿sabes por qué? Porque en realidad es 10 a la menos 16. Sí, Y el exponencial lo que hace es multiplicar lo que vos pongas por 10 a la algo. Entonces, sí, cuando pones el 1 exponencial a menos 16, es como poner 1 por 10 a la menos 16. claro. Entonces, Ok. yo lo escribo así. Si no, otra forma de hacerlo sería poner 10 y el piquito ese que es como así, Ok. y menos 16. Esa es otra manera de escribirlo. O en algunas Claro. calculadora aparece como X a la Y, aparece a veces. Ajá, A sí, veces, sí. a veces aparece así también. El simbolito ¿Sabes este. por qué se redondea el Discúlpame. Clau? Sí. Supuestamente el Y si redondeo no se hace pones porque ni el 1, bueno. No, dale, habla. Esto es lo que pasa siempre con la se virtualidad, que nos explicaba. pisamos entre todos. Sí, no, Dale, Mauri. perdón. No, es cortito, es solamente porque el oído humano no capta esa diferencia en decibeles, digamos. No capta si es 64,77 a 65, es por eso. O sea, no sé, Ah, va, el oído humano no percibe esa diferencia. claro. Está bien. Había una explicación. Ah, claro. ¿Qué más preguntaban? Si en vez de poner el 1 antes del exponencial, no pones nada. Puede ser que te dé igual. La verdad que no sé. No podría asegurarlo. Pero puede ser. Bueno, y el B nos dice calcular el nivel sonoro. Cuando dice nivel sonoro es lo mismo que nivel de intensidad, por las dudas. Si la intensidad se duplica. Analizar el resultado obtenido. Bueno, entonces la intensidad la vamos a duplicar. O sea, en lugar de 3, vamos a usar 6 por 10 a la menos 10. Y volvemos a usar esta fórmula, pero en lugar de 3 usamos 6. ¿Qué usamos en todo Acá caso? nos dice que se duplica la intensidad. Entonces duplicamos la intensidad y Ujú. volvemos a hacer la misma fórmula, pero con la intensidad duplicada. O sea, 10 por logaritmo de 6 por 10 a la menos 10 sobre 10 a la 16. Ok. ¿6 puede ser? No, debería dar más, me parece. 67,78. Ahí va. Serían 68 decibeles. Si redondeamos, ¿no? Pues estamos duplicando, entonces tiene que haber sido así más que este. ¿A todos les dio así? Clau, y si Sí, a mí sí. poner el 6 directamente se pone 2 por 3, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Mm. Porque en la anterior me había dado diferente a mí haciéndolo así. Qué raro igual. Lo más probable es que lo haya escrito mal. Claro. Bueno, acá nos dice que hay que analizar el resultado obtenido. En realidad lo que ellos quieren que nosotros veamos es que si ustedes duplican la intensidad, el nivel de intensidad no se duplica, sino que aumenta nomás 3 decibeles. Hay como una regla que si duplican algo, cualquier nivel de intensidad lo duplican, aumenta 3 decibeles. Y creo que si lo triplican, me parece, si no me equivoco, aumenta 5 decibeles. Eso creo que estaba acá en el apunte. Me parece en algún lado. Bueno, por ahí estaba. Pero bueno, más que nada, para que ustedes sepan, digamos, que ustedes no pueden. Si ustedes tienen un nivel de intensidad y les dicen que de repente hay dos sonidos iguales, ustedes no pueden duplicar el nivel de intensidad, tienen que sumarle 3 decibeles. Es básicamente eso. Entonces, tipo, si nos piden duplicar, no hace falta hacer toda la cuenta. Sumándole 3 decibeles, ya estaría. Claro, exacto. Sí, siempre, digamos, les conviene ponerlo por escrito. O sea, si les tocara algo así en un parcial, por ejemplo, o en un final,
ponen, al tratarse de dos sonidos de igual intensidad, se está duplicando la intensidad, por lo tanto sumo 3 decibel. Siempre que ustedes lo pongan por escrito, está bueno para que quede claro por qué lo hicieron así. También. Clau, Sí. en la cálculo puse duplicado, entonces 6 exponencial menos 10 Sí. dividido 10 exponencial menos 16. No, sería 1 exponencial menos 16. Porque si no estás haciendo 1, 10 por 10 a la menos 16. Te va a dar claro. 10 veces más. 1 exponencial menos 16. Me da 60. Pero acordate de hacerle el 10 por logaritmo de eso. No sé si lo estabas haciendo. 10 por logaritmo de... Sí. Ahí está. Ah, Para el decibel. No. Me olvidé eso. Está bien. Sí, gracias. Bueno, ¿les parece que sigamos? ¿O alguno quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Me perdí un poco para hacer la cuenta con la calculadora. Bien. Es esto de acá, digamos, esto mismo que habíamos dicho. Pero en este caso sería 3 exponencial 10 menos 10. A ver. O sea, sería 10 por logaritmo. Pones el paréntesis para que englobe todo. Por logaritmo. 6. Paréntesis. 6 exponencial menos 10. Exponencial menos 10. Ajá. Dividido 1 exponencial menos 16. Cerrás el paréntesis y eso te debería dar 67,78. Sí, perfecto, da eso. O sea, se redondea, digamos. Para arriba. Perfecto. 68 en todo caso. Claro, 68. Exacto. Gracias. Bien. Bueno, y después hemos dicho hacer el 12, que está bueno, digamos, para hacerlo. Porque en realidad, digamos, para que ustedes ya lo vayan sabiendo. Esto de intensidad y nivel de intensidad, donde más se usa es en la parte de aislamiento acústico. O sea, cuando tenemos dos locales distintos, que tenemos que ver cuánto sonido pasa de un lugar al otro. Entonces, cuando hacemos eso, digamos, lo que más importa o lo que más nos interesa saber es cuántos decibeles tenemos en el local original, digamos, en el local donde surge el sonido. Entonces, vamos a hacer esto. Eso está bueno porque es algo similar. O es un tipo de cuenta que vamos a tener que hacer, por ejemplo, porque a veces nos va a decir que en un local hay, no sé, justamente, como acá, que nos dice que... Perdón. A ver. Ahí estamos. Nos dice que en un taller el ruido de fondo medio es de 55 decibeles. Y se enciende una máquina remachadora que opera con un nivel de intensidad de 95 decibeles. O sea, eso, si fuera un ejercicio de aislamiento acústico, podría ser el caso, ¿no? Y que tengamos que saber cuál es el total. Dice, calcular cuál es el nivel de intensidad resultante. Entonces, ¿cómo les parece que tendríamos que hacer para sacar el nivel de intensidad resultante entre un nivel de ruido de 55 decibeles y una máquina remachadora que tiene 95 decibeles? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer? Se sumaba, creo. La intensidad resultante y más la intensidad de ruido, creo. Claro, pero acá no nos da la intensidad, sino que nos da el nivel de intensidad. Y hay Primero que que nada, no habría despejar, que usar la fórmula. Claro, hay que exactamente. despejar de la fórmula como una ecuación. Exactamente eso. Entonces vamos a usar esta para despejar. O sea, básicamente para que se entienda. Nosotros tendríamos un beta 1, supongamos. O sea, un nivel de intensidad de 55 decibeles. Y un beta 2 de 95 decibeles. Entonces, como nosotros no podemos sumar los niveles de intensidad, porque no, como vimos recién, no se pueden sumar directamente, vamos a decir lo que
lo que decían recién, digamos. Esto lo vamos a pasar usando la fórmula esta de acá, pero despejada. O sea, vamos a tener que ver cómo despejar la intensidad de acá. Lo vamos a pasar a intensidad. Y el de abajo también. Lo pasamos a intensidad. Y después lo que vamos a hacer es sumar las dos intensidades. Y recién una vez que tengamos las dos intensidades sumadas, vamos a pasar esa intensidad a nivel de intensidad total. ¿Se entiende eso? Esto es muy importante, así que si algo no se entendió, Sí, sí, se entiende. bien. Si no, cualquier cosa, interrúmpame y pregunten. O sea, básicamente Sí, lo que en estamos la viendo es que... fotocopia remarcaban mucho de que no se tiene que sumar los decibeles. O sea, que no es que se suman porque se tiene que primero hacer la intensidad y no sé qué, y eso es lo que se suma. Bien, genial. Bueno, sí, tal cual, eso es clave. Eso es clave porque lo vamos a usar muchísimo. Entonces, siempre que tengamos niveles de intensidad, pasamos todo a intensidad. En intensidad sí podemos sumar, restar, podemos hacer lo que queramos. Y ahí lo pasamos a nivel de intensidad de nuevo. Ahora, ¿cómo se despeja esto? Esa es la parte... Bueno, esta, yo me acuerdo que la primera vez me costó muchísimo. Es más, no sé si me la acuerdo. Tenemos que despejar la intensidad. Esto creo que quedaba intensidad sub 0. Porque digamos, acá el 10 pasa dividiendo. Queda beta sobre 10. Y el logaritmo, o sea, lo opuesto al logaritmo es hacer 10 elevado a algo. Entonces esto quedaba, y después lo último que se pasa es la intensidad sub 0 pasa multiplicando. Entonces, cuando despejamos la intensidad, quedaba intensidad sub 0 por 10 elevado a la beta sobre 10. Esto queda despejado así. La intensidad nos queda igual. La intensidad sub 0 por 10 elevado a la beta sobre 10. Entonces, por ejemplo, en el caso del beta 1... bueno, una cosa, la intensidad sub 0, en este caso, podemos usar cualquiera de las dos, porque como no tenemos una de referencia, ni metros cuadrados, ni centímetro, perdón, ni watt sobre metro cuadrado, ni watt sobre centímetro cuadrado, podemos usar cualquiera de las dos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer 10 a la menos 12. Watt sobre metro cuadrado. Por 10 elevado a la beta, que sería 55, sobre 10. Bueno, entonces, ¿cómo le ponen en la calculadora? Esa es la parte más complicada. Sí, me estaba preguntando lo mismo. Bueno, 3,16 por 10 a la menos 0,7. buenísimo. Gracias, Mati. Sí, me da lo mismo también. Bueno, ahí explico lo de la calculadora. Watt sobre metro cuadrado. O sea, acá fíjense que, como nosotros usamos la intensidad sub 0, que era en watt sobre metro cuadrado, acá también nos queda en esa unidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos en la calculadora? Bueno, el 10 a la menos 12 es lo mismo que antes. Pueden ponerlo como 1 exponencial menos 12 o como 10 a la menos 12 directamente. Eso como ustedes quieran. O sea, hay un cosito que, bueno, voy a hacer así que es más fácil, pero cualquiera de los dos sirve. Y hacen por... Y acá ponen 10
ahí tienen que poner el cosito. Ah, bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es con shift logaritmo, que en algunas calculadoras aparece como logaritmo a la menos 1 y en otras aparece como 10 a la x. Esa puede ser una. O sea, 1 exponencial menos 12 por shift log. Lo pongo así para que se entienda que son botoncitos específicos. Shift log. Y ahí le ponen. Por ahí lo que conviene hacer directamente es ponerle, en lugar de 50. Porque a veces, no sé por qué, algunas calculadoras tiran corte cuando usted le pone un paréntesis ahí. Una es ponerle 55 dividido 10 entre paréntesis. O si no, directamente le ponen 5,5. Y listo. Total, eso siempre va a ser una cuenta así sencilla. Y con eso debería dar. 3,16. Por 10 a la menos 7. Sí, a mí me dio. Bien. Buenísimo. Pará, tengo que terminar. Bueno, y la otra intensidad, vamos a hacer lo mismo. Es la misma cuenta, pero con 95 decibeles. O sea, la segunda intensidad va a ser 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado por 10 a la 95 decibeles sobre 10. Y no sé cuánto nos da. Te da lo mismo, pero por 10 menos 3, algo así. Sí, me dio así. Lo mismo, pero menos 3 al final. Bueno, genial. Entonces, una vez que tenemos las dos, o sea, los dos niveles de intensidad ya los pasamos a intensidades. Ahora lo que vamos a hacer es sumar las dos intensidades. Entonces, la intensidad total, sí. Da 3, es larguísimo. 3,1626, creo. O ¿Cuál? lo sumo mal. ¿La suma de los La dos? suma. Ujú. Ah, bueno, dale, ahí lo vemos bien. Acá que lo voy anotando acá. Igual sí, está bien lo que te dio. O sea, en realidad nos termina dando lo mismo que el segundo. O sea, supongo que te dio 3,16 por 10 a la menos 3, más o menos. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad fíjense que o sea, el de 3,16 por 10 a la menos 3 tiene 4 ceros más, por así decir. O sea, 4 ceros menos en realidad después de la coma. Entonces es un número mucho más grande que el otro. Lo cual hace que cuando le sumamos el otro es tan chiquito que termina siendo despreciable, como que se pierde en los decimales, por así decir. Claro. Entonces cuando nosotros pasemos esto, ahora digamos, el camino sería el inverso, pasar eso a nivel de intensidad. Aunque bueno, obviamente nos va a dar lo mismo que nos tiene que dar 95 decibeles porque es prácticamente igual. Sí, te da 95. Claro. Pero bueno, igual vamos a hacer la cuenta. El beta sería entonces 10 por logaritmo de 3,16 por 10 a la menos 3
sobre el de referencia, que sería 10 a la elevado a menos 12. menos 12. Bien, gracias. Ahí estamos. Sí, te da 95. Bien. 95 decibeles. O sea, es eso, termina lo mismo porque digamos, el de 55 decibeles es un sonido muy muy chico al lado del de 95, o sea que termina quedando prácticamente igual. Sí, a mí también me dio lo mismo. Bueno, buenísimo. Ahí estamos. Bueno, no sé si hasta acá quieren preguntar algo más. ¿Esto? No. Bueno. Ahí escribieron algo en el chat. A ver. Ah, Martí puso que se tiene que ir. Dale, buenísimo. Nos vemos, Martí. Bueno, y el B nos dice que se pone en marcha un compresor que produce una amplitud de cambio de presión de 1 pascal. Y nos pregunta cuál es el nuevo nivel de intensidad. Entonces acá volvemos a la fórmula de intensidad, que era amplitud de cambio de presión al cuadrado Bancame, Clau, que estaba ayudando a mi hermana. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? el B. El B que nos dice que se pone en marcha un compresor, además de los dos niveles de intensidad que había. Gracias. Entonces nos queda 2 por la densidad por velocidad. Entonces sería... Nos dice que es un compresor de 1 pascal, los cambios de presión. Entonces 1 pascal al cuadrado sobre 2. Bueno, esto se supone que si estamos en un taller está todo, o sea, el medio de propagación es sí o sí el aire. Entonces sería 2 por la densidad del aire, que era 1,22 kilogramos sobre metro cúbico, y la velocidad de propagación en el aire, que es 340 metros sobre segundo. Sí. Te da 1205 por 10 elevado a menos 3, algo así. Si no me equivoco. 1205. Sí, sí. Por 10 elevado a menos 3. No tiene coma esto. A mí me da 1,2. Claro, tiene una coma ahí. 1,2. Capaz lo saqué mal. Por 10 a la menos 3. Sí. Sí. Me había confundido en un paréntesis. Ah, bien, listo. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Claudio, Listo, por la iría. duda. Sí. No, por la duda hacemos un repaso rápido del B, así, por si Dale. me enredo en algo, por la duda. Dale. Igual ahora nos falta una parte para terminar. Ahora la última lo terminamos y hacemos un repaso general. Okay. Básicamente hasta acá lo que hicimos fue usar la fórmula que usamos en el ejercicio anterior, que era esta: intensidad igual a amplitud de cambio de presión al cuadrado sobre 2 por la densidad por la velocidad. Sí. Con la amplitud que nos da, que es de 1 pascal, que dice que es el compresor que se pone en marcha, es de 1 pascal, y ahí reemplazamos 1 pascal al cuadrado sobre 2 por la densidad del aire, que es 1,22, por 340 metros sobre segundo, que es la velocidad de propagación. Okay. Eso ahí decían que les da 1,2 por 10 a la menos 3. ¿Qué tendríamos que hacer ahora?
sumarlo a la intensidad que nos dio la otra vez, tipo Exactamente. 3,16 por 10 a la menos 3. Perfecto. Entonces sumamos la intensidad original. O sea, la que ya teníamos sumada de 95 decibeles más 55 decibeles, que pasó de intensidad, nos daba esto. 3,16. Por 10 menos 3, watts sobre metro cuadrado. Y le sumamos, entonces, 1,2 por 10 a la menos 3, watts sobre metro cuadrado. Sí, 4,3 por 10 a la menos 3. Bien, buenísimo. Ah, bueno, no, perdón. Este no es el resultado final. Ahora lo que nos faltaría es pasarlo a decibeles. Entonces, es esta fórmula acá. Sí. Que sería entonces 10 por logaritmo de 4,3 por 10 a la menos 3 watt sobre metro cuadrado sobre 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. 96,4 decibeles puede ser. Bien, entonces bueno, si lo redondeamos serían 96 decibeles. Y ahí terminaría el ejercicio. Genial. Básicamente acordarse esas dos fórmulas nomás, después te sale todo solo. Sí. Sí, son dos fórmulas y después esta de acá, que es como la fórmula invertida, digamos. Es esta, pero invertida. O sea, esta es para pasar de intensidad a nivel de intensidad, o sea, de watts sobre metro cuadrado a decibeles. Y esta es la inversa, o sea, es para pasar de watts sobre metro cuadrado, perdón, para pasar de decibeles a watts sobre metro cuadrado. A mí me dejas que la copia ahí, que me había olvidado de copiar esa. Sí. Dice volver a... Sí, esto es Después importante. de esto, no sé si podrías explicar el ejercicio 10, porque yo medio que me trabé en ese ejercicio. Dale, ahí lo miramos. ¿La fórmula de abajo es para sacar qué cosa? La de abajo es para pasar de beta Sí. ahí. O sea, de nivel de intensidad a intensidad. Dale, gracias. Es la inversa de esta, digamos. Ahí la estoy copiando. Es esta, pero despejando intensidad. Bueno, ¿todos pudieron copiar o seguimos? O sea, ¿lo dejo un poco más o seguimos? Eso quise decir. Seguimos. Bueno, dale. Sí. Si nadie responde, interpreto que sí. El 10, sí, tiene una vuelta de rosca media complicada. Sí, por eso. Es como que tenés que hacer muchas cosas. Claro. Sí. Bueno, fíjense una cosa, digo, por ahí si ustedes lo van resolviendo por su cuenta, yo ya me tengo que ir porque tengo que cursar en un ratito, pero el 9, digamos, es sencillo, digamos, es como hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero al revés, o sea, pasar de nivel de intensidad a intensidad y de intensidad a amplitud de cambio de presión, despejando las fórmulas. El 10 es el único que por ahí, porque fíjense que el 11 también es medio sencillo, dice que por una puerta penetra una conversación de 3 por 10 a la menos 2 watt. Y la superficie de la puerta es 1,6. Entonces ahí usando la fórmula que habíamos visto acá, esta, que es la de intensidad igual a potencia sobre superficie, o sea, watt es potencia. Entonces,
con eso ya pueden sacar la intensidad. Ahora, el 10 Claro. es un poquito más complejo. Porque en realidad, fíjense que dice que el parlante de baja frecuencia tiene un área de 0,05 metro cuadrado y produce una potencia acústica de 1 watt. Nos pide determinar la intensidad y el nivel de intensidad en el parlante. Bueno, la intensidad la vamos a hacer con esa fórmula. Intensidad igual a 1 watt dividido 0,05 metro. metro cuadrado, exactamente. Claro, y eso te da 20 watts sobre metros cúbicos. Bien, metro cuadrado sería. Metro Por cuadrado, segundo. perdón. Ahí está. Y ahora dice, esa parte, bueno, estamos. El B dice, si el parlante emite el sonido uniformemente en todo el hemisferio delantero, ¿a qué distancia del parlante la intensidad es de 0,2 watts sobre metro cuadrado? ¿Y cuál es el nivel de intensidad en esos puntos? Entonces, esa parte es compleja por lo siguiente. Es más, yo esto, hasta que no me lo dijo alguien, no pude deducirme a palo cómo se hacía, porque posta es como un ejercicio. Igual yo, para que se queden más tranquilos, sería muy raro que les tomen esto en algún parcial o en algún final. Pero igual, Mejor. para que ustedes lo puedan buenísimo. hacer, lo que tienen que hacer es sacar el área de la semiesfera que tienen por delante. Es eso, básicamente. Sí, sí. Fíjense que nosotros, si buscamos acá, voy a buscar en Google, porque ni me la acuerdo, área de esfera. 4 radios al cuadrado. 4 por pi. 4 pi radio al cuadrado. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que... ¿Cuánto me dijiste que da la intensidad? 20 20, watts sobre metro cuadrado exacto. o centímetro cuadrado. M elevado a la 2, ¿ah? Dale. Porque ojo que esto estaba en... está bien, estaba en metro. Está bien. Metro cuadrado. Y entonces nos dice, ¿a qué distancia del parlante la intensidad es de 0,2 watts sobre metro cuadrado? Nosotros ahora necesitamos que la intensidad sea... O sea, la intensidad es de 20. Y necesitamos que sea de 2. Perdón, de 0,2 watts sobre metro cuadrado. Entonces, para que eso fuera así, si sabemos que la potencia es de 1 watt, ¿de cuánto debería ser la superficie? Fíjense, si nosotros acá despejamos la superficie, o sea, la superficie pasaría multiplicando y la intensidad dividiendo. Entonces nos va a quedar superficie igual a potencia sobre intensidad. Entonces hacemos 1 watt dividido 0,2 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 5, debería dar, ¿no? 5, sí, 5. 5 metros cuadrados. Entonces ahí ya sabemos que la superficie de la semiesfera esa debería ser 5 metros cuadrados. ¿Y cómo se calcula el área de la semiesfera? Dijimos que era 4 pi por radio al cuadrado. dividido 2, porque esa es la esfera. Sí, dividido 2. Ah, claro. Cuatro por pi por radio al cuadrado. Y acá lo que hacemos es despejar. Despejamos el radio. Entonces nos quedaría, o sea, 4 pi pasa dividiendo. O sea, nos quedaría acá radio al cuadrado igual a 5 metros cuadrados sobre 4 pi
Y después esto pasa, o sea, el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces nos queda que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 metros cuadrados sobre 4pi. $0,89 puede ser. Metro, 0,892, algo así. Metros. Bien. Bien. 1,97 me dio a mí. Bueno, tenemos una polémica en el resultado. A ver, ¿quién da más? ¿Alguno le dio otra cosa? ¿O algo de esto? A ver. Tendríamos 5 dividido 4 por pi. Y de eso hacemos la raíz. Medio distinto. Sí, igual no me hagan caso porque esta calculadora de la compu es malísima. Nunca me sale nada. A mí también me quedó ese. Sí, a mí también. Me dio ¿Estaba bien? 0,62. Bueno, estaba bien entonces el de la calculadora de Windows. 0.63. Sí. Che, bueno, y a los que le haya dado distinto, ¿lo pudieran probar de nuevo? A ver si les da esto. Sí, ahí lo estoy probando. Dale, genial. A ver, yo hice 5 dividido, uso paréntesis para multiplicarlo de abajo, 4 por pi, o sea, pongo paréntesis para que quede el 5 dividiendo todo eso, y a eso le hago raíz cuadrada, o sea, todo eso que me dio, le hago raíz cuadrada, 0,63. Entonces ese sería el resultado final, es la distancia a la cual tiene que estar para que la intensidad de eso. O sea, para que la intensidad sea de 0,2, tiene que estar a 0,63 metros. Bien. No sé si quieren preguntar algo más. No, claro, yo tengo la cabeza bastante rota. Me imagino. Estoy igual que Matías. Estamos todos iguales. Bueno, imagínense que a mí me espera todavía cursar proyecto, así que voy a Dejaba terminar hoy. tranquilo. No hay problema, no hay problema. Che, bueno, y bueno, Joya, ahí corto la grabación. Mándame. ¿En dónde es que suben las clases? YouTube.